Mis hermanos, mis hermanas, vamos a reflexionar en esta ocasión sobre el Evangelio de la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Este domingo la Iglesia interrumpe la lectura continuada del Evangelio de Lucas que venimos haciendo para celebrar una fiesta de una basílica, que es la Basílica de San Juan de Letrán, que está en Roma. Y el Evangelio de este domingo, de esta fiesta, está tomado de Juan, el evangelista Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Juan 2, del 13 al 22. ¿Qué tiene de tan importante esta basílica, ¿no? Para que interrumpamos la lectura que venimos haciendo, la lectura continuada, para celebrar esta fiesta de esta basílica. Bueno, digamos que es la primera y más antigua basílica de Roma. Es la sede del obispo de Roma, o sea, del Papa, que es el obispo de Roma. Por ser obispo de Roma, es Papa. Fue consagrada, fíjense, el 9 de noviembre del 324. 324. Tiene un nombre más completo que es Archibasílica del Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista. Más conocida es como en italiano la Basílica San Giovanni in Laterano. Fue construida en un momento de la historia de la Iglesia en que el poder político, concretamente el emperador Constantino, les concede a los cristianos la libertad de culto, es decir, que pueden sacar la cabeza de las catacumbas, que eran esos subterráneos cementerios donde se reunían clandestinamente a celebrar, a rezar, o bien dejar de reunirse también así ocultamente y de celebrar en las casas, ¿no? En las iglesias domésticas, y pasar entonces a partir de ese edicto, que es el edicto de Milán, que es del 313, eh, pueden pasar a reunirse en lugares públicos. Esto supuso un cambio muy profundo en la vida y en la estructura de la iglesia, ¿no? Porque el paso del culto clandestino al culto público la transforma profundamente. De ser una comunidad pequeña, perseguida, pasó a ser una institución visible, jerárquica, influyente y con peso político y social. No me voy a detener en este punto, que merecería un muy largo y complejo estudio. Volvamos al Evangelio. Es curioso que para ponderar la importancia de un templo se elija un evangelio que habla de la corrupción de un templo, del templo de Jerusalén, y de la furia que genera en Jesús constatar que han transformado la casa de su padre en un mercado. Muchos estudiosos consideran que esta fue como la gota que colmó el vaso, y a partir de este momento ya viene el desenlace de la vida de Jesús, porque ya no lo soportan más, ¿no? El Evangelio de Juan en realidad cuenta este episodio al inicio de la vida de Jesús. Los tres evangelistas sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, lo cuentan al final, en la semana que inicia la pasión. Bueno, sin entrar en los porqués de las diferencias, sí podemos afirmar claramente que este episodio irritó fuertemente a la clase dirigente judía. De hecho, fíjense, cuando lo apresan a Jesús, presentan testigos contra él que dijo diversas cosas, y una de las cosas de las cuales lo acusan es que Jesús dijo: destruyan este templo y lo reedificaré en 3 días. Jesús vivió una tensión muy fuerte con el templo. En esto sí que es parecido a Juan Bautista. Fíjense, Juan, siendo hijo de un sacerdote del templo, se separó de ese destino que estaba escrito, ser sacerdote él también, porque así era el sacerdocio entre los israelitas, era hereditario, y se va al desierto. Él desarrolla su ministerio, su predicación, inventa sus propios ritos de purificación, el bautismo en el Jordán, al margen del templo. Y Jesús es bastante parecido. Nunca lo encontramos a Jesús haciendo algún tipo de ofrenda o sacrificio en el templo. Algún episodio de niño, recordarán, José y María lo llevan, lo presentan, cumplen con la ley, presentan su primogénito. Lucas narra
un aislado episodio cuando Jesús tenía 12 años, que es perdido y hallado en el templo, en ese diálogo sorprendente con los doctores, ¿no? Con los letrados del templo. No aparece tampoco ningún sacrificio allí. Y sí, en algunos evangelios aparece alguna vez Jesús predicando en las adyacencias del templo, pero él prefiere muy claramente la vida itinerante. Predica a lo largo de los caminos, en los campos, en las orillas del mar, en las puertas de las casas o de las ciudades. Y cuando toca, más de un sábado, aprovecha para predicar en las sinagogas, si lo invitan. Y a veces no termina muy bien esa predicación. Es maestro de la palabra, Jesús. Nunca lo vemos ofrecer un animal, ni como sacrificio de comunión, ni como holocausto. Se mantuvo siempre muy alejado de los rituales y ceremonias sangrientas que se realizaban en el templo. Él, en realidad, radicalizó la enseñanza insistente de los profetas. Mateo 3 veces va a decir esta, en forma muy parecida. Porque misericordia quiere y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. El capítulo 6. En el 9 dice, vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. Más adelante, por tercera vez, en el capítulo 12 dice, si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Por si no quedó claro, 3 veces Mateo lo repite. Bueno, pero el texto quizás más fuerte en esta línea de relativizar la importancia que Jesús daba al templo como lugar, ¿no? Como edificio, es en el diálogo con la samaritana, que es sumamente esclarecedor. Juan 4. La samaritana le dice a Jesús, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y entonces Jesús le dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, la salvación viene de los judíos, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu. Los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Impresionante esta cita en la cual Jesús relativiza absolutamente el lugar, porque Dios es espíritu y finalmente está en todas partes. Al templo sí, hay que darle la importancia que tiene, como un espacio sagrado, espacio en el que la comunidad cristiana se convoca para celebrar como familia de Dios los misterios de nuestra fe. Se convoca para alimentarse de la palabra de Dios y de la Eucaristía, y así se constituye como familia, como pueblo, al celebrar juntos la memoria de Jesús. Pero en el Nuevo Testamento queda muy claro que todo espacio es sagrado. Jesús predica en el desierto y en el mar, en la sinagoga y en cualquier casa de familia en la que lo inviten. La primera misa se celebra en una sala común y corriente, en una casa de familia. La entrega de Jesús y su resurrección acontecen en las afueras de la ciudad, en un monte, en un sepulcro nuevo. Ven, con su actividad Jesús consagra toda la realidad. El sermón del monte, la multiplicación de los panes en el desierto, la curación de la hija de la mujer tirofenicia, se realiza mientras caminan, incluso fuera de los límites del pueblo de Israel. Finalmente, mis hermanos, el recuerdo agradecido de este espacio privilegiado que es la Basílica de San Juan de Letrán no puede hacernos olvidar que desde la perspectiva que se nos abre en el Nuevo Testamento, la iglesia es mucho más que un templo. La iglesia es la comunidad cristiana y cada uno de nosotros somos templos vivos. Esto nos lo recuerda San Pablo con mucha claridad. Por eso creo que es bueno recordar lo que dice Pablo a los Corintios. ¿No saben ustedes que son templos de Dios
y que el Espíritu de Dios habite en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Qué fuerte, ¿no? Ustedes son ese templo. Por eso una de las grandes preguntas o examen, digamos, ¿no?, que hoy nos podemos o que nos debemos hacer es cuánto me preocupo por la profanación del templo de Dios, que es cada ser humano, más sucio, más limpio, más bueno o más malo, ese ser humano en el que Dios habita. A veces suele suceder que nos escandalizamos, nos horrorizamos por alguna profanación o destrucción sacrílega de un templo, de piedra, de ladrillo, cosa que está muy mal, pero no nos horrorizamos del Cristo profanado en cada ser humano dejado, mutilado, oprimido. Por eso, ojalá que la memoria de esta hermosa fiesta, de esta gran basílica de San Juan de Letrán, no nos invite solo a recordarla o a recorrerla, ¿no?, como un maravilloso museo, que también lo es por el arte maravilloso que guarda esa basílica, ¿no?, sino que nos sirva para llenar a la iglesia de vida, de cristianos que con su testimonio de fe y de caridad muestren a Cristo vivo y hagan de cada templo del mundo, una digna casa del Padre, una hermosa casa de todos y de todas.